Ahora pasamos a la siguiente ponencia. Es de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez es Commercial Vice President en Element Fleet Management México. Jorge cuenta con más de 20 años de carrera profesional en empresas internacionales, con experiencia principalmente en el sector de servicios financieros, especializado en Consumer Credit. Ha trabajado en diferentes empresas y países, por mencionar algunas, en BNP Paribas, en México, en Banco CTLM en Argentina. En dicho país durante 12 años estuvo dirigiendo diferentes áreas en GEMAC International Corporation, en países como Ecuador, España, Reino Unido y Argentina. Ha contribuido a posicionar a las compañías que lideró como referentes en el sector, desarrolló nuevos negocios, incrementando consistentemente las ventas. Negoció alianzas exitosas que permitieron la creación de asociaciones y negociaciones a largo plazo. Os dejo con Jorge Álvarez. Muchas gracias. Donde estén, un placer acompañarlos y bueno, sobre todo con este panel. Así que muchísimas gracias por la invitación y si les parece empiezo a proyectar la presentación. Básicamente el tema que me toca hoy es cómo evoluciona tu flota, pero él evoluciona con el EV, ¿no? Con la movilidad eléctrica, y cómo lo vemos nosotros hacia el futuro, que vemos que hay una progresión bastante rápida hacia las flotas eléctricas. Perdón, ahí estamos. Un poquito de nosotros. Nosotros somos Element de Fleet Management, una compañía que forma parte de una alianza global con Arval, una alianza global que tiene más de 25 años de existencia y muy exitosa a lo largo de los años. Contamos ahorita en la alianza con más de 3 millones de vehículos under management, digamos, en nuestras flotas, y tenemos presencia en más de 50 países. Un poco para poner el marco de lo que somos. La visión nuestra en la alianza global, y quise poner esto, acabamos de cumplir 25 años de alianza el 1 de octubre, pero quería hacer foco un poco en cuál es la visión nuestra de la alianza, y básicamente ahí resaltar 2 puntos, ¿no? Tenemos una visión en común de la movilidad y de la conectividad de la nueva movilidad, y tenemos un foco y una visión de apoyar a nuestros clientes a la transición de energías en sus flotas. Bueno, ahí hay varios números más, pero en principio quería resaltar esto, que es parte fundamental de nuestra alianza, y la visión en común que tenemos en la alianza es exactamente esto, ¿no? Cómo apoyar a nuestros clientes a transitar hacia una flota más eficiente y sobre todo ahora eléctrica. La primera slide que quería mostrarles un poco es la evolución del mercado de vehículos eléctricos e híbridos, de plug-in hybrids. Básicamente, en los últimos 3 años, entre el 2016 y 2019, vemos que las ventas se incrementaron un 260%. O sea, estamos viendo que el futuro, digamos, va más rápido, y ahí contradigo un poquito a José Luis. Creo que el futuro nos va a agarrar muchísimo más rápido de lo que nosotros pensamos. Varios puntos que quiero destacar ahí es, primero, digamos, la evolución de los precios de la tecnología eléctrica está avanzando muy rápido, y se espera que para el 2025 el precio de un vehículo eléctrico y uno de combustión interna sea exactamente el mismo, con lo cual creemos que va a ser un gran acelerador, o está siendo un gran acelerador de este mercado. Los mercados básicamente están empujados por Europa. Vemos un gran incremento de ventas de autos híbridos y eléctricos en Europa, mucho empujado por las regulaciones y los beneficios fiscales que hay en los distintos gobiernos,
pero China también es el otro driver que vemos hacia la electrificación, que entre los dos representan el 70% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y híbridos. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, tenemos ofertas de vehículos eléctricos ya en 8 países en Latinoamérica, siendo claramente, bueno, Brasil y México claramente por tamaño los mercados más grandes. Todavía, digamos, aportamos menos de un 1% a las ventas globales de vehículos eléctricos, pero vemos ahí en los gráficos, introduje los gráficos de las ventas de híbridos y de eléctricos en México y en Brasil, y vemos ahí la aceleración en los últimos años, sobre todo en este año por la pandemia, vemos como tanto como en Europa y en China, como en nuestros mercados también se está acelerando la venta de vehículos eléctricos. Solo un puntito ahí sobre híbridos en el 2020 es un tema más que nada de oferta, más que de demanda en la parte de vehículos híbridos en México. ¿Por qué existen los negocios? Y quisimos introducir esta slide para, obviamente, digamos, todos los que estamos en los negocios queremos retornar valor a nuestros accionistas, y eso claramente ha sido el objetivo principal de todas las compañías. Pero, bueno, ahí cito a algún autor, Jim Collins, que dice que las compañías que realmente perduran en la historia no son solamente las compañías que tienen como objetivo, digamos, retornar valor a sus accionistas, sino un propósito de responsabilidad social. Y entre ellas, claramente, el medio ambiente está siendo cada vez más importante dentro de ese propósito de responsabilidad social de las empresas. Y ahí es donde las flotas eléctricas aportan gran valor, ¿no? ¿Cuáles son los key drivers para el desarrollo del mercado de electrificación? Bueno, claramente las regulaciones, lo estamos viendo, como comentaba, en Europa, donde hay beneficios, incentivos. En México recientemente tuvimos un cambio de dirección en el gobierno, donde se levantaron el impuesto de importación a vehículos eléctricos, y claramente eso es un driver importante. La movilidad en las ciudades también, las restricciones para movilidad en las ciudades, bueno, los impuestos de los autos y demás, está siendo claramente un driver para el desarrollo del sistema, y de vuelta, claramente se ve en Europa, donde están muchísimo más desarrollados los apoyos y la visión integral de la movilidad eléctrica. Básicamente, la infraestructura de carga que vemos ahí donde Latinoamérica tiene el challenge más grande. En Europa ya vemos redes de carga muchísimo más avanzadas, pero claramente es un driver que falta trabajar aquí, sobre todo en Latinoamérica. La tecnología de las baterías, y básicamente esto en dos ejes de dirección. El primero, como mencionaba antes, el costo de las baterías cada vez es menor, el costo del kilowatt hora también es menor, y claramente es un driver, pero por otro lado también el alcance de las baterías, ¿no? La autonomía que le dan a los vehículos estas nuevas baterías, que están ampliando el rango, que ya hay eléctricos que tienen casi 600 kilómetros de autonomía. Es un driver muy importante, y era una de las barreras principales que tenían los autos eléctricos para entrar al mercado. Y por último, y no menos importante, claramente hay una demanda del consumidor para, digamos, tener más modelos, más segmentos, más opciones, pero sobre todo con un foco grande en los híbridos y eléctricos, ¿no? ¿Cuáles son los challenges que vemos en Latinoamérica? Claramente, bueno, el costo de un vehículo y el costo de la infraestructura es mayor a un vehículo de combustión interna.
pero, digamos, analizando los costos de operación, ahí es donde se empiezan a ver las ventajas de los vehículos eléctricos. La infraestructura, claramente, como mencionaba, es un punto clave en el desarrollo del mercado. Es muy importante entender, primero, si conviene o no tener estructuras de carga dentro de nuestra empresa, de nuestras casas y demás. Y entender bien cuál es la distribución de cargadores, ¿no? Las regulaciones, como ya lo mencionamos, están enfocadas claramente y cada vez más a una movilidad más limpia, y claramente los eléctricos entran ahí. La autonomía, como mencionaba, sigue siendo un key driver sobre todo para las personas físicas en tomar la decisión. Y claramente el tema del mantenimiento de los vehículos es muy distinto al de un vehículo de combustión interna, y hay que desarrollar, digamos, redes de servicio para poder dar servicio a estos nuevos vehículos, que, bueno, claramente toda la infraestructura que tenemos en Latinoamérica está enfocada a dar mantenimiento a vehículos de combustión interna. ¿Cómo impacta esto a nuestras flotas? Básicamente, operaciones, digamos, como mencionaba, hay muchas ciudades que ya tienen restricciones en la movilidad, sobre todo en los cascos urbanos y céntricos de las ciudades. La eficiencia del combustible claramente es mucho más económico un motor eléctrico que un motor a combustión interna. La seguridad sigue siendo un tema principal, y la renovación de las flotas para mantener a nuestros conductores safe, digamos, a salvo del tráfico, y básicamente, bueno, el costo de las flotas. ¿Qué beneficios traen? Básicamente, como decíamos, un decremento en el costo de operación, mantenimiento, energía, digamos, fuel, la parte del combustible, obviamente las emisiones de CO2, muchas de las compañías ya vemos que tienen targets de huella de carbono y demás. Entonces, claramente es un beneficio para las compañías y obviamente para toda la sociedad. Claramente estos vehículos son mucho más tecnológicos que los de combustión interna, entonces traen aparentado, digamos, una información adicional de velocidad de carga de baterías, de utilidad de los vehículos, digamos, mucho más información disponible para el manejo de la flota. Y claramente la seguridad sigue siendo un plus en los vehículos eléctricos. Los challenges, volvemos a repetir un poquito lo mismo, pero claramente la carga la infraestructura de carga de vehículos. En México, solo para dar un ejemplo, hay solo 900 cargadores en la Ciudad de México, con lo cual claramente sigue siendo uno de los puntos principales que está evitando el desarrollo de las flotas eléctricas. Las regulaciones del gobierno, no todos tan avanzados como comentábamos, como en Europa o China, y creo que es un challenge que tienen los gobiernos de aquí en adelante a mejorar las regulaciones para poder incentivar un poco más el tema de uso de flotas eléctricas. Los challenges, como decíamos, el precio del vehículo sigue siendo más alto que un vehículo normal, pero como decíamos, vemos que ese diferencial entre el vehículo de combustión interna y el vehículo eléctrico está bajando, y como decíamos, esperamos que para el 2025 se equiparen los precios de los vehículos. Y claramente la autonomía todavía sigue siendo un challenge. Depende, bueno, el tipo de flota, pero vehículos, digamos, los que son camiones eléctricos de última milla, podría ser un
un buen foco para el desarrollo de flotas, así como las flotas de distribución o ventas, ¿no? Pero claramente la autonomía sigue siendo un challenge. Obviamente, como decíamos antes, también esperamos que esto cambie rápidamente con la evolución de la tecnología, donde las autonomías de las baterías cada vez son mayores. Las soluciones, bueno, claramente el desarrollo de las flotas eléctricas, los incentivos cada vez están más enfocados al desarrollo de inversiones en la parte de infraestructura y de vehículos. El ejemplo que mencionaba claramente, en México ha cambiado eso del día de la noche a la mañana, donde se eliminaron los impuestos de importación para vehículos eléctricos, que creemos que va a ser un gran acelerador de aquí para adelante. Y, digamos, una solución transitoria que vemos es, claramente, y lo estamos viendo en varios de nuestros clientes, transitar a una flota híbrida primero, con el goal final de transitar a una flota eléctrica. ¿Cómo vemos que sería un proceso para transitar a una flota eléctrica? Y estos son un poquito los pasos que quisimos incluir. Obviamente, la definición de los objetivos de la empresa pesan mucho en esto. Hablamos del corporate responsibility, pero aparte, como mencionaba, también hay muchas empresas que ya tienen objetivos de huella de carbono y de ser, bueno, mucho más limpios en su operación. Entonces, claramente ese es el driver y lo primero que tiene que fijarse el fleet manager. Y después, bueno, un proceso de evaluación de cuál es el uso exactamente de la flota y las necesidades que tiene su flota. Obviamente, evaluar los incentivos fiscales que tienen en el mercado, definir y evaluar qué infraestructura se va a necesitar para operar esa flota eléctrica. Obviamente, la implementación y el control. ¿Y dónde vemos nosotros que las compañías de Fleet Manager pueden ayudar en esta transición? Básicamente en la evaluación del vehículo y el uso del vehículo, en ayudar al Fleet Manager a evaluar y definir la infraestructura que se necesita, y claramente en la implementación y el control de estas nuevas flotas. Si vemos un poquito esta slide, qué es lo que es una flota eléctrica, y vemos un poquito la teoría del iceberg. ¿Qué es lo que vemos en una flota eléctrica? Básicamente un auto eléctrico con su cargador o un camión operando electricidad, pero involucra muchísimas más cosas que están abajo del iceberg, ¿no? Y que tienen que ser evaluadas al momento de cambiar. El mantenimiento, ahí pongo algunos estimados del mantenimiento. Básicamente, el mantenimiento preventivo se estima que es entre un 10 y un 15% del costo de un motor, de un auto de combustión interna, el predictivo entre un 25 y un 40 y el correctivo entre un 25 y un 40. Con lo cual vemos que hay grandes ahorros en el mantenimiento de las flotas. En el tema de seguros también hay que evaluar cuál es el impacto de una flota eléctrica en la siniestralidad de la flota, cómo se maneja el tema de accident management, las renovaciones de los seguros, los autos sustitutos y demás. Son temas que hay que tener en cuenta al momento de cambiar a una flota eléctrica. Obviamente, el manejo de la gente, hay que entrenar a la gente a manejar un vehículo nuevo, que claramente tiene distintas características a un vehículo de combustión interna, de cómo mantenerlo y sobre todo de cómo conducirlo. Y eso claramente es mucho entrenamiento a los drivers, mucha comunicación y sobre todo destacar los beneficios que tienen las flotas eléctricas. Obviamente hay que tener en cuenta la regulación
de los estados de la flota. Obviamente, bueno, como decíamos, hay diferencias en impuestos, hay diferencias en las frecuencias de verificación que piden los distintos estados. Las placas tienen distinta duración, digamos, X consideraciones que tienen que ver un poco con las regulaciones del Estado en el manejo de la flota. La conectividad, como decía, es un tema que trae muy atado al tema de flotas eléctricas, cómo se maneja la carga de las flotas, la seguridad en la carga o no carga, la productividad de cómo medir la productividad de las flotas. Digamos, la mayoría de estos autos tienen un potencial de ser connected mucho más alto que un vehículo de combustión interna, con lo cual nos provee muchísima más información para el mantenimiento y la administración de las flotas. Y luego, claramente, para el fleet management tiene implicancias en la flota, en la política de la flota, perdón. Todas las compañías tenemos una política de flotas y claramente hay que ajustar esa política a estos nuevos vehículos. El inventario que está disponible al momento de renovar un vehículo, y vemos que, digamos, sobre todo creo que en Latinoamérica está siendo un challenge el tema de la oferta de vehículos eléctricos o híbridos. Y eso es un tema sumamente importante para tener en cuenta ahora. El tema de la rotación de la flota hay que evaluarla, a ver si hace falta cambiar un poco la política en ese sentido. Digamos, hay gente que tiene, digamos, compañías que tienen políticas de reemplazo de autos cada 3 o cada 4 años. Claramente hay que evaluar con un vehículo eléctrico y sus nuevas características cuál conviene que sea esa nueva política de renovación de flotas. Y el último tema que ponemos ahí es el tema de los autos pool, que también hay que evaluar exactamente cómo va a ser esa política, quién se va a encargar de mantener los vehículos eléctricos cargados y demás, que tienen una administración un poco distinta a un vehículo de combustión interna. Y luego está toda la parte adicional que no tiene nada, que tiene un poquito menos que ver con una compañía como la nuestra, que Fleet Management. Digamos, lo que pusimos ahí verde es lo que creemos que nosotros podemos aportar valor a los fleet managers para el desarrollo de las flotas, pero también está toda esta parte de infraestructura que es sumamente importante, y todo el tema de cómo se van a cargar los vehículos eléctricos, ¿no? Hoy justamente a la mañana estaba leyendo un artículo sobre camiones eléctricos, que la elección para camiones eléctricos va a ser básicamente cargarlos de noche para que estén habilitados durante el día para trabajar. Y perdón, Jaume, me estoy extendiendo un poquito, me parece. Sí, ya tenemos que ir ya termino. Perfecto, perdón. Entonces, bueno, un poco el resumen de por qué movernos hacia una movilidad eléctrica. Estamos diciendo beneficios económicos, los platicamos, el mantenimiento, los incentivos de gobierno, el costo del combustible es mucho más barato, el foco en el corporate responsibility, digamos, el bajar la huella de carbono de las empresas es sumamente importante. Y el punto adicional que traen los vehículos eléctricos de la conectividad y toda la información adicional que se puede desarrollar en base a un vehículo eléctrico. Así que con eso, Jaume, muchísimas gracias por el tiempo.